¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 83% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de suscribirte y activar la campana y dejarme un rico like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 11 de febrero. Empecemos con la Bundesliga de Alemania, el encuentro del Bayern de Múnich versus el Bochum. 11 bajas. El Bayern de Múnich tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas y el Bochum tiene 3 bajas. Las estadísticas. Y en las estadísticas, al Bayern de Múnich en los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 4 empates, es decir que el Bayern viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Bochum de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Bochum no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Bayern de Múnich, una victoria para el Bochum, segunda victoria para el Bayern de Múnich, tercera victoria para el Bayern de Múnich y cuarta victoria para el Bayern de Múnich. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cómo va el Bayern de Múnich como local. Y el Bayern de Múnich como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que juega bien como local y como mínimo hace gol. Y el Bochum como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que el Bochum no juega nada bien como local. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está primero con 40 puntos. Y el Bochum está en la posición 15, muy cerca de la zona de descenso con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 77% a que gana el Bayern de Múnich y un 5% a que gana el Bochum. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 3 goles. Una apuesta doble, local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Werder Bremen versus el Borussia Dortmund. 11 bajas. El Werder Bremen tiene 3 bajas y el Borussia Dortmund tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas. Vamos a la mitad del equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Werder Bremen de los últimos encuentros, el Werder Bremen tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Y el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Werder Bremen, una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, tercera victoria para el Borussia Dortmund y segunda victoria para el Werder Bremen, es decir que el Borussia Dortmund es el favorito. Como el Werder Bremen como local, y el Werder Bremen como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que el Werder Bremen como local juega irregular. Y el Borussia Dortmund como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Borussia Dortmund juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Borussia Dortmund está en la posición 3 con 37 puntos y el Werder Bremen en la posición 8 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Werder Bremen y un 45% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Liga de Australia o la A-League o A-League. El encuentro entre el Perth Glory versus el Bournemouth City. Bajas.
No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas Alper Glory de los últimos 5 encuentros, Alper Glory tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Alper Glory viene bien. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Vermont City de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, así que el Vermont City también viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Vermont City, una victoria para el Alper Glory, un empate, segunda victoria para el Vermont City y tercera victoria para el Vermont City, así que el Vermont City es el favorito. Veamos cómo a Alper Glory como local, y el Alper Glory como local tiene 3 victorias, 2 empates, así que el Alper Glory juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Vermont City como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que el Vermont City juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Vermont City está en la posición 1 con 31 puntos y el Alper Glory en la posición 7 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Alper Glory y un 41% a que gana el Vermont City. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre Sevilla versus Mallorca. Veamos si hay bajas. El Sevilla tiene 3 bajas, 4 bajas y el Mallorca una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Sevilla de los últimos 5 encuentros, Sevilla tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Sevilla viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es su buen promedio. Y Mallorca de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Mallorca no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Sevilla, un empate, segunda victoria para Sevilla y tercera victoria para Sevilla, es decir que Sevilla es el favorito. Cómo le va a Sevilla como local, y Sevilla como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Sevilla juega muy bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Mallorca como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que Mallorca no juega nada bien como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Mallorca está en la posición 10 con 28 puntos y Sevilla en la posición 17, muy cerca a la zona de descenso con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Sevilla y un 27% a que gana Mallorca. El pronóstico para este encuentro es más 3.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 4 tarjetas, más 3.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga A o la Liga 1 de Francia, el encuentro del Mónaco versus el PSG. Veamos si hay bajas. El Mónaco tiene 2 bajas y el PSG tiene 3 bajas, 4 bajas. Tomando en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas a Mónaco de los últimos 5 encuentros, Mónaco tiene 2 victorias. Mónaco tiene 3 victorias, 2 empates, así que Mónaco viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el PSG de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate, así que el PSG viene bien y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Mónaco, una victoria para el PSG
segunda victoria para el PSG y segunda victoria para el Mónaco. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Mónaco como local. Y el Mónaco como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Mónaco juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el PSG como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el PSG juega bien como visitante. Y como veamos cómo le va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el PSG está primero con 54 puntos y el Mónaco está cuarto con 44 puntos. Las casas de apuestas dan un 20% a que gane el Mónaco y un 50% a que gane el PSG. El pronóstico para este encuentro es más 3.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 4 tarjetas, más 3.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Premier League, la liga top del mundo, el encuentro entre el West Ham versus el Chelsea. Veamos si hay dos bajas. El West Ham tiene 4 bajas y el Chelsea tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas. Para este equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al West Ham de los últimos 5 encuentros, el West Ham tiene un empate, 3 victorias, 1 derrota, es decir que West Ham se puede decir que juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Chelsea no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Chelsea, segunda victoria para el Chelsea, una victoria para el West Ham, tercera victoria para el Chelsea y cuarta victoria para el Chelsea, es decir que el Chelsea es el favorito. Veamos cómo le va al West Ham como local. Y el West Ham como local tiene una victoria, 4 derrotas, y pues West Ham no juega nada bien como local. Y el Chelsea como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el Chelsea tampoco juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. El Chelsea está en la posición 9 con 30 puntos. Y el West Ham en la posición 17, muy cerca de la zona de descenso con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el West Ham y un 40% a que gana el Chelsea. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrán menos de 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Leicester versus el Tottenham, el Leicester City. Veamos si hay bajas. El Leicester tiene 2 bajas y el Tottenham tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Leicester de los últimos 5 encuentros, Leicester tiene 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, así que el Leicester no viene, juega irregular, disculpen. Y el Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Tottenham viene bien. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Tottenham, segunda victoria para el Tottenham, tercera victoria para el Tottenham, cuarta victoria y una victoria para el Leicester, es decir que el Tottenham es el favorito. Veamos cómo va al Leicester como local, y el Leicester como local tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es que el Leicester no juega nada bien como local. Y el Tottenham como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Tottenham juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Tottenham está en la posición 5 con 39 puntos y el Leicester está en la posición 14 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana el Leicester y un 45% a que gana el Tottenham.
El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio de la Serie A de Italia. El encuentro entre el Lazio versus el Atalanta. Veamos si hay bajas. Lazio tiene 2 bajas y el Atalanta tiene 3 bajas, 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Lazio de los últimos 5 encuentros, Lazio tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Lazio se podría decir que juega bien o viene bien. Y el Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que el Atalanta juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Lazio, un empate, segundo empate, segunda victoria para Lazio y una victoria para el Atalanta, es decir que el Lazio es el favorito. Veamos cómo le va a Lazio como local, y Lazio como local tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Lazio se hace fuerte como local. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. El Atalanta, el Atalanta como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que el Atalanta no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, el Lazio la Lazio está quinto con 39 puntos y el Atalanta está sexto con 38 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Lazio y un 22% a que gana el Atalanta. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, 2.5 goles. Ahora al segundo torneo y nos vamos al Mundial de Clubes en la final del Real Madrid versus el Al Hilal. Veamos si hay bajas. Disculpen. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Real Madrid de los últimos 5 encuentros, Real Madrid tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Se podría decir que Real Madrid tiene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Al Hilal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el Al Hilal viene mejor. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Como le va a Real Madrid como local, y Real Madrid como local tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, una derrota. Sigue Real Madrid jugando como local y el Al Hilal como visitante tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, una derrota. Así que el Al Hilal juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gane Real Madrid y un 50% a que gane el Al Hilal, es decir que aquí están igualados. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si os gustan los videos, no te olvides dejar un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y de hacer una apuesta, el ejercicio en el video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.